le decía, hay preocupación, pero sobre todo muchas dudas. Por eso me daba muchísimo gusto saludar esta mañana a Jorge Francisco Monroy López. Él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y nos va a hablar precisamente sobre esos síntomas del gusano barrenador en el humano, pero sobre todo cómo podemos prevenir esta enfermedad. ¿Cómo está, profesor? Lo saludo con muchísimo gusto. Antes que nada, felicidades en su día. Gracias, Carmen, muchas gracias por la invitación. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Al contrario, muchas gracias a usted por haber aceptado platicar con nosotros, con nuestra audiencia, porque hay muchas dudas respecto a cómo este gusano, esta plaga, puede afectarnos a nosotros los humanos. ¿Podría decirnos cómo podríamos nosotros estar afectándonos? Sí, bueno, se trata de larvas de una mosca. La mosca se llama Cocleomia omnivórax, que literalmente quiere decir que es devoradora de hombres. Así se le conoce. Hay una especie aquí en el continente americano y otra en Europa y el resto del mundo, digamos, ¿no? Esta mosca tiene siglos que se conoce y ha afectado fundamentalmente al ganado, pero también a todos los animales de sangre caliente, es decir, animales silvestres, aves y por supuesto el ser humano. El ser humano parece que tiene un riesgo menor de enfermar que otras especies, sobre todo porque nosotros atendemos nuestras heridas, y este es, digamos, uno de los puntos clave. Nos ponemos en riesgo si vivimos en zonas en donde la enfermedad está presente, que en este caso en nuestro país pues es todo el sureste, Chiapas, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y recientemente también ya Veracruz y Oaxaca. La mosca va avanzando. Vivir en estas zonas implica un riesgo en tanto estamos en más cercanía con presencia de casos. Se ha presentado sobre todo en zonas ganaderas, pero también hay especies domésticas afectadas, como los perros, por ejemplo, ¿no? Y tenemos ya dos casos de seres humanos, una mujer de 77 años y un hombre de 55, ambos en Chiapas. Digamos, la presentación se da cuando la mosca deposita huevos en una herida abierta, fresca. Ahí lo que hace es que aprovecha este espacio para que estos huevos se incuben y eclosionen las larvas, que son las que conocemos como gusano barrenador. Y son efectivamente como un tornillo que van penetrando dentro de la piel y llegan a la carne, inclusive de los seres afectados. Sí. Y si esto no se atiende de inmediato, pues puede presentar lesiones muy graves y además complicarse con infecciones bacterianas. Dependiendo la localización, pudiera llegar a afectar gravemente y se han dado casos de mortalidad. Hay muertes que se han registrado ya por esta enfermedad en este brote que Sí. empezó desde hace 2 años en algunos países de Centroamérica. En México, afortunadamente no, pero sí hay casos ya en humanos. Entonces, lo importante es estar atentos a cualquier herida, de inmediato ir a recibir una atención oportuna para que le hagan una limpieza, una desinfección y pues estar tranquilos. En el Ahora, ganado, sí. sí, adelante, perdón, Carmen. Profesor, lo que nos explica entonces es que a través de las heridas, esta mosca deposita ahí sus huevos, se eclosiona y es cuando se genera todo el problema. Había duda respecto, porque estamos hablando, por ejemplo, y se ha dado mucho que si el ganado, que si está viéndose afectado, ¿se puede un humano, digamos, enfermar por comer esta carne que ya esté contaminada o ahí no hay riesgo? No, ahí no hay riesgo. Realmente el riesgo es porque, digamos, en el ganado se multiplica y de esas larvas, después una vez que ya se alimentaron, pasa cierto tiempo, se arrojan al suelo. En el suelo se convierten en pupas, que son como las crisálidas de las mariposas, digamos, el equivalente, y de ahí se liberan nuevas moscas. Y las moscas hembras, una vez que se cruzan, pues tienen la capacidad de infectar a otros animales o a los seres humanos. Es decir, tiene que darse la infección de esa manera, no es a través de los alimentos, no es a través de que ya estuve en contacto ahí con Sí, el porque animal. va a decir la gente, bueno, ahora las moscas, ¿no? Tratar de evitarlas a toda costa, ¿no? Ahora, profesor, quisiera preguntarle, ¿qué hacer? Porque yo me imagino que a lo mejor usted nos ha detallado los estados en donde hay mayor riesgo, pero hay gente que se dedica a ello, es decir, estamos hablando de quienes están criando a ganado, quienes tienen que estar en contacto. ¿Qué pueden hacer para evitar a toda costa que puedan contagiarse del gusano barrenador? Sí, bueno, lo más importante es
evitar que el ganado se enferme, porque decía yo, a partir del ganado es como se multiplica la enfermedad, se transmite o se disemina. Entonces, la mayor parte de los casos, el 80% de los casos en ganado, se ha presentado sobre todo en animales recién nacidos porque no desinfectan el ombligo. Ah, mire. Entonces, esa herida de ombligo es lo que aprovechan las moscas principalmente para multiplicarse. Entonces, aquí lo más importante es la atención inmediata de cualquier herida del ganado, principalmente recién nacidos, el ombligo. Esto es clave para abatir o para disminuir un poco el número de casos que haya de Sí. miasis, así se llaman, ¿no? Oye, Y sí, y estar atentos a sí. cualquier herida para dar un tratamiento inmediato. Esto yo creo que es lo más importante. Y reportar cualquier sospecha a las autoridades, a la CPA, que es la comisión eh, que se encarga, digamos, de esto en Senacica. Es lo que le iba a preguntar, reportarlo, pero ¿cómo podemos nosotros tener alguna duda, alguna sospecha? ¿Cuáles son los síntomas? Primero me imagino que si tenemos contacto con ganado, teníamos alguna herida y de pronto vemos que por ahí hay moscas, pero ¿qué síntomas podríamos tener para que la gente que nos esté viendo se mantenga atento y lo pueda reportar como usted nos está sugiriendo? Y básicamente heridas que no cierran, heridas que de pronto empiezan a tener un gran volumen, no necesariamente van a supurar, porque pues, no hay una infección bacteriana como tal, sino que empiezan a crecer estos gusanos, entonces hay un abultamiento muy grande. Muchas veces se dan en la cabeza, porque no vemos, nada más sentimos como que algo nos duele o una cosa así, pero puede ser en cualquier parte del cuerpo, sobre todo expuesta, que haya tenido una herida que no recibió una atención oportuna, una desinfección o lo que sea. Entonces empieza a aumentar de volumen, empieza a veces a ver comezón, pero se reporta que hay un olor muy característico que generan estas larvas cuando están desarrollándose. Entonces, heridas con mal olor deben de recibir atención de inmediato. Bueno, en general cualquier herida Sí, sí, debería de sí, claro. recibir esta atención, pero si estamos en una zona en donde se han presentado casos, no necesariamente que nosotros Sí, seamos ganaderos o convivamos con claro, los claro, animales, sino que estemos ahí, ¿no? exacto, ¿sí? Es cuando hay que acudir de inmediato a cualquier clínica a recibir atención. Oiga, ¿y sirve la desinfección? Por ejemplo, no solamente curar las heridas, sino, por ejemplo, la higiene en la casa, desinfectar, limpiar, todo eso. ¿Sirve? ¿Funciona? Sí, pues en general cualquier control que se tenga contra vectores, en este caso pues, tener mosquiteros en las ventanas, en las puertas, podemos tener abierta la Claro, puerta ahora que hace mucho calor y poner un mosquitero ahí para bien. tratar de disminuir el ingreso de moscas. No son moscas domésticas, por lo tanto no se van a acercar fácilmente a cualquier casa, Ah, mire, muy pero bien. sí, si hay heridas, Ahí van a ellas estar. huelen la sangre y se Claro. van a acercar. Pues, profesor, le agradezco muchísimo que nos haya hablado de esto, porque nos enseñó mucho el día de hoy, sobre todo para nuestra audiencia que esté pendiente, como usted dice, ante cualquier síntoma, saber qué hacer, ¿no? Y saber cómo se contagia, porque sí había mucha desinformación y la desinformación lo único que genera es pánico y no queremos eso. Le mandamos un Exacto. fuerte abrazo, muchas gracias. Gracias igualmente, un saludo Carmen a toda la Gracias, audiencia. muchas gracias. Pues ahí está.